Bueno, hola a todos. eh, Aquí estamos arrancando este programa, esta edición del programa Tu Astrología, correspondiente a este jueves 15 de enero del nuevo año 2026. Poco a poco nos vamos, como bueno, tratando de acostumbrar, ¿no? A 2026, ¿no? Este numerito mágico, bueno. A ver, bueno, em, estamos haciendo este programa especial, digamos, ¿no? Porque, como ya lo venimos diciendo, eh, durante este programa, muy probablemente el programa que viene, muy probablemente el otro también, vamos a hacerlo de esta modalidad y ya seguramente, ya a partir del primer jueves de febrero, vamos a estar retomando el contacto. eh, Como siempre lo hacemos, el programa que lo hacemos en vivo, en streaming y desde, desde Radio Divergentes, ¿no? Ahí, desde Capilla del Monte, desde acá de la provincia de Córdoba. Eh, Qué bueno que ahí con Gaby desde los estudios, como siempre. Qué bueno que por razones que tienen que ver un poco por cuestiones de técnicas, también cuestiones de organización de algunas cosas, bueno, eh, no estamos pudiendo salir en el mes de enero, pero eso no implica que nosotros, no sigamos haciendo este encuentro, este momento tan importante, ¿no? Que hacemos cada semana en este programa Tu Astrología, haciendo un seguimiento, ¿no? ¿No? Como el seguimiento de los planetas que se van moviendo, los tránsitos, ¿no? ¿Sí? Que bueno, que justamente como su nombre lo dice, tránsito, ¿no? Esto tiene esta idea de movimiento, ¿no? Permanente, ¿no? La cosa de que todos los planetas y los no planetas también, ¿no? Como el nodo norte, que hemos hablado varias veces, como la parte de la fortuna, que hemos hablado varias veces, también Lilith, bueno, entre otros, también se mueven, ¿no? A pesar de que son cosas que no existen, ¿no? O sea, no es que yo puedo decir, bueno, existe Plutón, existe Mercurio, pero yo no puedo mandar un satélite al nodo norte o a Lilith, o porque son cosas que no existen, son cálculos matemáticos, pero son muy importantes y bueno, los tenemos que tratar como planetas, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Lo mismo Quirón también, que si bien no es un planeta, es depende, asteroide, planetoide, bueno, hay otras formas que les dicen que, bueno, que no es un planeta, pero bueno, digamos, la palabra planeta a veces en astrología se usa justamente para identificar estos puntos como la Luna, el Sol, que no son planetas, pero también les decimos planeta, ¿no? Como para un poco para simplificar. Después están estos puntos, cálculos matemáticos, pero también podríamos tratarlos como planetas desde este punto de vista conceptual que usamos, ¿no? Entonces, este tránsito de los planetas que nos van como, que no para nunca, ¿no? No para nunca. O sea, nosotros podemos decir, bueno, paramos de hacer el programa por la razón que sea, pero los planetas no paran. Y a veces, si uno a veces, de hacer un seguimiento semanal, por algunas semanas, un mes o un tiempo determinado, uno deja de hacer esto, es como que, bueno, uno puede retomar de alguna manera y decir, bueno, la situación ahora es esta, pero a veces, eh, no es tan sencillo como esto de volver a como a reconectar, digo, ¿por qué estamos acá? ¿No? Es como ver una película y decir, bueno, me dormí, digamos, 20 minutos y me desperté, y me encuentro con esta situación que la entiendo más o menos, no la entiendo, o la entiendo mal, o lo que sea. Bueno, a ver, con el seguimiento astrológico pasa algo muy parecido, ¿no? Por eso, es tan importante siempre hacer el día a día o el semana a semana, ¿no? Y tratar de ir viéndolo, porque si no, a veces
y esto lo vemos mucho en en la astrología mediática, ¿no? Que encontramos, hoy, digamos, en las redes sociales, ¿no? Sobre todo en YouTube, ¿no? ¿No? Esta cosa de nos terminamos aferrando como, no sé, como si fueran fórmulas, ¿no? O definiciones, ¿no? Que absurdas, que a veces confunden y que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, cada vez que Marte, se mueve de un signo a otro, va a haber una guerra, ¿no? Una cosa que eso es un lugar común, ¿no? O cuando Marte o entra en conjunción, como por ejemplo, seguramente, que bueno, que ahora lo vamos a ver dentro de poco, ¿no? Va a haber una conjunción entre Marte y Plutón. Seguramente ya debe haber más de uno que está anunciando alguna guerra o algún drama terrible, ¿no? Para bueno, como siempre lo decimos, ¿no? Que lo tenemos que tener en cuenta, no en astrología, en todos los ámbitos, ¿no? Esta cosa de generar ansiedad, ¿no? Eh, a ver qué dice, a ver qué me cuenta de esto para que yo siga viendo, y ellos tienen su, digamos, lógica de recaudación económica para seguir, digamos, pero bueno, es algo que no peleado con la astrología, ¿no? Usan la astrología lamentablemente como para hacer alguna especie digamos, de algo que sea redituable, pero la astrología es lo de menos. Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando no hacemos estos seguimientos, terminamos cayendo en esa fórmula. Entonces, yo hablo cuando hay algo importante. Ah, mira, Marte y Plutón. Entonces ahí sí salgo con 4 o 5 programas o videos diciendo va a pasar esta. Pero no, yo no estuve haciendo un seguimiento, es como que de golpe estuve 2 meses callado, aparecí ahora y digo, como si fuera algo así que de la nada me explica todo. En cambio, cuando uno va haciendo un seguimiento, es, es, es casi diría muy difícil o imposible caer en estos lugares comunes, estas fórmulas mediáticas, comerciales, porque bueno, uno va haciendo el seguimiento y uno va viendo una evolución, y justamente la astrología es eso, es una evolución de nuestra vida, de nuestra mentalidad, ¿no? De nuestro espíritu, de nuestra espiritualidad entendida como lo que es la espiritualidad, no esta espiritualidad, digamos, de hago estas prácticas que pueden ser muy interesantes, muy trascendentes, ¿no? Pero como práctica en sí, lo único que nos hace es habilitarnos, abrirnos una posibilidad, ¿no? De cambio, ¿no? Que después, si nosotros no la usamos, quedará en una práctica que será trascendente, intensa, no intensa, pero siempre son oportunidades que nos dan y que apelan a nuestra apertura mental y a nuestra voluntad de cambio, ¿no? Y esa es la astrología, ¿no? Por eso es tan importante el día a día y importantísimo no caer en estas fórmulas mágicas que ahora porque tal conjunción o porque tal eclipse o porque tal cosa es como que separa el mundo y a nosotros nos cae como un rayo por la cabeza y estamos condenados al éxito o al fracaso. Eso es algo bastante negativo, que no nos hace bien, que tenemos que tratar de evaluar qué exposición tenemos a ese tipo de discursos, y que los encontramos en la astrología, pero los encontramos en todos los ámbitos, ¿eh? Que bueno, que como hemos dicho muchas veces, ¿no? También es un desafío que tenemos todos los que tenemos buenas intenciones en, siempre de poder sostener una línea discursiva, ¿no? Hablar un poco de estos temas que a veces hay que hablarlos porque también son temas astrológicos, ¿eh? Sí, cuando hablamos de Plutón en Acuario, que hemos hablado muchísimas veces y vamos a seguir hablando por lo menos 20 años más, o cuando hemos hablado de Urano en Géminis, ¿no? Que cuando estuvo, en verdad, ¿no? Que ahora está en Tauro por retrogradación, pero ya casi lo podemos considerar en Géminis también. Son temas, estos que estamos diciendo, que no son temas que astrológicos también, ¿no? Esas son temas que nos van a desafiar esto, ¿no? Nos van a poner ante estas situaciones de lo que se conoce como la posverdad, ¿no? Esto de que hoy cualquiera dice algo
invierte una suma mínima de dinero y se vuelve famoso, ¿no? En YouTube o en Instagram o lo que sea, y se vuelve la versión oficial de la astrología o de la política o de la economía, de lo que sea. Y esto es un tema que nos toca a nosotros y es el desafío astrológico, el discernimiento, ¿no? El discernimiento que va a venir seguramente por estos temas de la expansión anárquica tecnológica, como está sucediendo ahora, ¿no? Que cualquiera dice cualquier cosa, pone 2 pesos y se vuelve la voz oficial, ¿no? Entonces yo puedo, haciendo, por ejemplo, en la astrología, yo puedo, haciendo esta maniobra, puedo imponer que porque hay tal tránsito, tal conjunción, tal eclipse, va a pasar tal cosa, y eso de alguna manera es absorbido por una gran masa de personas que no conoce o que pone en el buscador y automáticamente lo que aparece son estos discursos de estas personas. Entonces, esto es un crecimiento, solo un crecimiento anárquico, ¿no? Sin control, sin barreras, ¿no? Y lo cual uno puede decir que es malo, que es bueno. Yo no diría ni que es malo, que es bueno. Yo diría que en verdad es bueno. Siempre es bueno siempre y cuando nosotros lo usemos para, eh, para ejercitar nuestro discernimiento, ¿no? Que es lo más importante. Ahora, si este es el desafío, ¿no? O estas son pruebas que tenemos que agradecer para ejercitar y fortalecer nuestro discernimiento, o dejarnos llevar por el facilismo, y bueno, ahí está la opción que tenemos ante estas propuestas astrológicas que básicamente tiene que ver con Plutón en Acuario y lo que vamos a estar viviendo seguramente ya con mucha intensidad de Neptuno en Géminis, que nos habla de esto, de la revolución, de los cambios en la comunicación, en lo tecnológico y de las precauciones y de los desafíos que esto nos implica, que son maravillosos, ¿no? Por eso hay que hablar siempre de esto y hay que tenerlo en cuenta, porque hoy nuestra vida está bastante encuadrada, ¿no? En estos envases, ¿no? En estas YouTube, o sea, estas redes sociales, ¿no? Como que nuestra vida pasa mucho por ahí. Entonces, no podemos no hablar de eso y además lo tenemos que tocar como un tema estrictamente astrológico que hay que mirar y mirarlo con atención y que nos sirva para mirarnos a nosotros. ¿Cómo estoy aplicando mi discernimiento? ¿Cómo estoy reaccionando ante ciertas cosas? ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy? Digo, a ver, veo un video sobre astrología o lo que sea y trato de ver cuál es el historial de eso, de dónde viene, ¿no? Esta persona que dice eso, de golpe, hace un mes que no dice nada, de golpe sacó 5 videos con un tema. Esto es raro, ¿no? Acá hay algo de marketinero, ¿no? No, a ver, evidentemente hay alguien o algo, ¿no? Que está como diciendo, mira, este es el momento, salí a patear el tablero con esto, que esto pega, ¿no? Bueno, y ahí está entonces un poco las verdades, ¿no? Estas grandes verdades, ¿no? Los grandes pilares, ¿no? Que de alguna manera a toda esta revolución puede borrar de un plumazo de manera muy fácilmente. Y una de ellas es la astrología misma, ¿no? Si lo único que se escucha son este tipo de mensajes, este tipo de estrategias, bueno, vamos a terminar con la astrología, porque vamos a terminar todos repitiendo como loro estas pavadas de que porque hay un tránsito todo no va a pasar aquello, o el eclipse no va a pasar lo otro o sin hacer esto que decíamos antes, del seguimiento que es tan importante. Y ahora que estamos hablando del seguimiento, vamos a entrar en tema puntual ahora, ¿no? Tema puntual de este momento astrológico, que es un momento muy interesante, muy rico, eh, muy difícil de entrarle, ¿no? Porque uno ve, por ejemplo, esto que ya veníamos diciendo los otros días, las otras semanas, ya venimos hace un tiempo con esto, ¿no? Este pelotón de planetas que se va agrandando, ¿no? Que ya viene moviéndose desde Sagitario
que ahora están entrando como en las últimas partes ya de Capricornio, ya para entrar dentro de poco, seguramente ya la semana que viene, ¿no? De acá a una semana ya vamos a estar con el Sol en Acuario. Y lo que vemos es eh, esta eh, unión, digamos, ¿no? De planetas como Mercurio, Marte, el Sol, Venus. Y ahora también tenemos que empezar ya a considerar a Plutón en este pelotón, ¿no? En esta stellium, como se le dice en astrología, ¿no? Esta cosa de unión, ¿no? Y además ahora, dentro de poco también, muy probablemente en pocos días, a este pelotón se sume la Luna, ¿no? Que está ahí como la última parte de Sagitario. Después vamos a ver si hablamos un poquito sobre ese tema de la Luna, un poquito de la Luna en Sagitario, de la Luna en Capricornio y de cómo lo podemos pensar un poco en este contexto, porque este contexto nos está hablando de una carga muy grande en Capricornio, digamos, que ya de por sí, y como hemos ya dicho ya varias veces, este es un signo de tierra, ¿no? Eh, de, a ver, este, esta energía, digamos, que, que como toda energía de tierra, en algún punto es un poco conservadora, ¿no? Como enemiga del cambio, ¿no? Lo cual no es ni bueno ni malo, ¿no? Es una parte de nuestra personalidad, ¿no? O sea, siempre uno tiene que pensar que cuando, eh, cuando uno en la vida cotidiana, ¿no? Siempre está bueno tener un aspecto conservador, como también está bueno tener un aspecto audaz, ¿no? Un aspecto más reflexivo. Y bueno, y de eso se trata un poco los cuatro elementos, ¿no? Fuego, aire, tierra, agua, ¿no? Justamente porque son perfiles nuestros, aspectos nuestros, ¿no? Características nuestras que se ponen en juego cada vez que tenemos que actuar o tenemos algún desafío, ¿no? Por lo tanto, no es malo que haya resistencia al cambio, pero que uno encuentre, por ejemplo, esta carga, digamos, de todos estos planetas que mencionamos en Capricornio, eh, nos está hablando también un poco de eh, eh, una provocación, digo, una provocación no a que Capricornio deje de ser Capricornio, que la Tierra deje de ser Tierra, sino eh, más bien con poder sacar lo mejor de algo, ¿no? Y uno ve claramente, y por eso ahí vuelvo un poco a esto de el día a día, ¿no? El seguir el paso a paso, porque esto fuimos viendo cómo se fueron sumando, ¿no? Los planetas, ¿no? Y que ahora se va a sumar, aparte se va a sumar Plutón ya en Acuario, ¿no? Pero digo, esto de poder en algún punto eh, poder entrarle, ¿no? A una energía como esta, ¿no? Que tiene tanto potencial, pero como decíamos recién, ¿no? Esta cosa de la tierra, ¿no? De lo seguro, de la conveniencia, ¿no? Estos relatos, ¿no? Que tienen los signos de tierra, Capricornio entre ellos, pero también podemos sumar a Tauro, también podemos sumar a Virgo, ¿no? Esta cosa de lo que a mí me conviene, ¿no? Y eso a veces se vuelve en una cárcel, no puedo salir de ahí, ¿no? Porque siempre estoy en lo que me conviene, pero claro, lo que quiero, lo que me motiva, lo sueño, eso, bueno, no conviene, ¿no? Es peligroso, ¿no? Entonces, ahí hablamos un poco de la resistencia al cambio, por eso es tan importante los otros elementos que en algún punto vienen a patear el tablero en esto y a poder salir un poco de esa dinámica, ¿no? Que además, claramente, con, con eh, estos planetas que además tienen vemos una cuadratura de estos planetas con Quirón, además de una oposición con Júpiter. De esto estuvimos hablando el programa pasado y los otros programas, ¿no? Además de eso, tenemos todos estos planetas, los tenemos en una relación de sextil con Saturno y Neptuno, ¿no? Que están ahí también, estos planetas también ya
hemos hablado tanto, están dando que hablar, van a dar que hablar, pero ¿qué significa esto de estar en una relación de sextil, no? Porque muchas veces siempre hablábamos, ¿no? De la oposición, de la cuadratura, ¿no? Que son, creo que hablamos más, es de lo que más hablamos porque son los más relevantes en el sentido que son las situaciones, las trabas, los momentos de tensión que nos generan una traba, ¿no? Como que se para todo porque hay un nudo que desatar para poder seguir y para poder de alguna manera evitar una crisis o salir de una crisis. Pero en el caso de un sextil o también de un trígono, ¿no? Que también encontramos esa relación de trígono entre todos estos planetas y Urano, ¿no? Ya sea el sextil, el trígono, nos habla de cierta, así en términos generales, de habilitar algo, ¿no? ¿Y qué habilita, digamos, cuando uno dice, de nuevo, Mercurio, Marte, el Sol, Venus en Capricornio, Plutón en Acuario sumado a ese pelotón, la Luna ahora dentro de poco que se suma ahí, vamos a tener 6 planetas ahí juntos? ¿Y qué pasa en un sextil que entre todo esto y Saturno y Neptuno, o un trígono entre todo esto y Urano? Nos hablan, en líneas generales podemos pensarlo en términos de habilitar, ¿no? Habilitar posibilidades, ¿no? Habilitar un proceso, ¿no? Sobre todo, eh, a ver, estas cosas que abren la astrología cuando nosotros encontramos eso, sobre todo en una carta natal, ¿no? Eh, Muchas veces me ha pasado, ¿no? De tener que ver cartas natales en los cuales uno ve que hay muchos planetas en un mismo lugar, en un mismo signo, en una misma casa, ¿no? Independientemente si el Sol está en esa casa o ese signo, no importa, pero si yo encuentro 4 o 5 planetas en un signo, en una casa, bueno, eso me está hablando de una, una necesidad de moverme en dirección a algo, ¿no? De hacer algo, una presión, algo que quizás uno viene como, va a tener como en la vida una tendencia a olvidar, a dejar de lado, procrastinar, porque muy probablemente lo viene haciendo. Si uno creyera en vidas pasadas lo viene haciendo, ¿no? Y si no, bueno, uno es como que de alguna manera hay mucha presión en este momento como para ir en esa dirección. Entonces es como que, de nuevo, ¿no? Sin pensar ya tanto en el contexto de una carta natal, pero sí pensándolo en este contexto particular, ¿no? De la mirada del cielo astrológico hoy, esto de decir, eh, Urano en trígono con todo esto, ¿no? Es como que, bueno, es como que sí o sí tiene que pasar, sí o sí tiene que evolucionar, sí o sí este movimiento tan intenso tiene que golpear en el buen sentido para cambiar algo, golpear para bien para cambiar algo para bien, ¿no? Golpear en el sentido de sacudir algo, ¿no? Como se dice a veces, sacudir el avispero, ¿no? O sea, mover un poco, ¿no? Para poder conectar, ¿no? Conectar con nuevas energías, o yo diría no con nuevas energías, con nuevos costados de las energías, ¿no? Porque, digamos, que justamente cada signo, cada elemento, elemento tierra o cada signo particular, siempre como que va a conectar más con cierto, digamos, costado, digamos, de una energía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marte, digamos, que lo pensamos en el caso de Marte en Capricornio, ¿no? Bueno, claramente acá va a tener que ver bastante con a ver, el, el, el hacer, ¿no? Esta cuestión del hacedor, de tomar acción, digamos, ante las cosas, ¿no? O sea, no quedarse siempre en lamentarse, sino que, bueno, en algún momento hay que agarrar y tomar acción en una dirección para poder superar o salir de una situación. Ahora, esto si lo vemos en el contexto de un signo de fuego, por ejemplo, puede tener que ver más con lo impulsivo, ¿no? Entonces, fíjese como de un mismo planeta, de una misma herramienta, ¿no? Es como que vamos a tomar dos costados, si se quiere, dos costados distintos, ¿no? Em, Ahora, ¿de qué nos habla, no? Este Marte, de nuevo, todos los otros planetas que mencionamos, Mercurio, el Sol, Venus, digo, cuando son tocados por
por este trígono de Urano, digamos, como que sí o sí algo nuevo tenemos que sacar de eso. ¿Qué significa? Que de cada una de estas direcciones, de estas energías, tenemos como que poder obtener algo innovador para ese signo, ¿no? En el caso de Marte, por ejemplo, que estamos diciendo, ¿no? Bueno, esto nos habla mucho de, eh, justamente, ¿no? De que la acción, del tomar la iniciativa, no sea algo de un último recurso, no sea después de haber estado perdiendo tiempo pensando miles de posibilidades, sino que sea algo más, quizás un poquito más de esto que decíamos recién, ¿no? Del fuego, ¿no? De un poco más de aventurero, un poco más de precipitado, un poco más de arriesgado, ¿sí? Eh, esto es lo que los tránsitos están pidiendo hoy, digamos, ¿no? Y sobre todo en Capricornio, una energía muy importante porque es el lado, digamos, es el lugar de la construcción de algo. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? Que para poder construir algo valioso, digamos, pero valioso no solamente, no necesariamente a nivel económico, ¿no? Sino valioso para nosotros, que sea coherente, sobre todo coherente con un proyecto personal, con un sueño, ¿no? Y también para los demás, claramente, ¿no? Capricornio lo tenemos que tomar también como un signo social, digo, ¿no? Bueno, esto justamente eh, está pidiendo que de alguna manera tenemos que empezar a ver esa acción ya también desde un punto de vista más decisivo, pero decisivo desde el convencimiento, no porque, bueno, hay que hacerlo y lo hago aunque vaya en contra mío, no. Trato de alguna manera, de incorporar esos aspectos más, más y previstos, ¿no? A una energía que de alguna manera está como un poco a las antípodas de eso. Lo mismo podemos decir de Mercurio. Mercurio, que es el planeta que nos habla del pensamiento, nos habla de la organización, ¿no? De los planes, ¿no? Algo eh, tan común, ¿no? Sobre todo en el elemento tierra, ¿no? De hecho, Mercurio es el regente de Virgo, ¿no? Que es vivir haciendo planes, ¿no? A veces cuando está mal expresada esa energía, planes de planes de planes, ¿no? Y nunca salimos de eso, pero digo, en este caso atención, porque lo mismo, ¿no? En Mercurio en Capricornio por ahí nos está diciendo eso, nos está diciendo planes de planes de planes, ¿no? Y al plan de alguna manera hay que ponerle el lado ejecutivo, ¿no? Justamente, ¿no? Planifico, hago, Marte, Mercurio, planifico, hago, planifico, hago. Esto es fundamental para dinamizar esta energía tan positiva y tan productiva para nuestra vida como es el signo de Capricornio, ¿no? Después está Venus, que esto estuvimos hablando también en los otros programas, ¿no? Este Venus que es la motivación, digamos, qué nos motiva, qué nos conduce, digamos, qué nos motiva, qué, mm, qué hay, digamos, eh, como atrás de nuestras acciones, de nuestras decisiones, ¿no? Eh, que es una mezcla a veces de deseo y conveniencia, ¿no? Pero digo, eh, lo importante es que no sea algo que esté muy atado a lo conveniente, como decíamos recién, tan común del elemento tierra, el me conviene, que es algo que nos lleva al inmovilismo, y nos lleva al inmovilismo y algo peor, nos lleva a la repetición de cosas y de cosas y de cosas, y hago lo que hago, siempre termina en lo mismo. Bueno, eso es justamente por esto, ¿no? Porque hay una motivación que está atada o está relegada o viene después de la conveniencia. Y la conveniencia, que ahora vamos a hablar un poquito cuando hablemos de la luna, son cosas que vienen de miedos o vienen de relatos o de deseos, de relatos de otros que nos impusieron, de deseos de otros que nos impusieron y que nosotros asumimos. Sobre todo esto que nosotros asumimos, no caigamos en esta cosa de que nos impusieron y los demás son los malos, no. Los malos, si hay algún malo, somos nosotros que lo aceptamos o que al menos no hicimos el trabajo de autoindagación que tenemos que hacer
cada vez que tomamos una decisión y cada vez que vamos a nuestras motivaciones, ¿no? Como que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis motivaciones? Qué me motiva de esto, ¿no? ¿Por qué lo hago, no? Esto que nunca lo hacen, porque vamos como robots, ¿no? Y después no entendemos por qué siempre nos pasa lo mismo, se repiten situaciones, hago las cosas que supuestamente me gustan y no estoy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, porque justamente no hacemos este trabajo de reflexión y a veces la conveniencia anula esto, ¿no? Porque si es lo que me conviene, no te preguntas demasiado. Mira, vos estás así, estás en esta situación, no te preguntes demasiado, seguí así y después vemos, después nunca. Pero bueno, atención con estas idas y vueltas, ¿no? Con estos pasadizos secretos de nuestra voluntad, de nuestra acción, que son tan comunes, sobre todo en este lado de tierra, en este lado capricorniano, que por eso es tan interesante y por eso es tan importante hacer este seguimiento del día a día, o semana a semana, digamos, ¿no? De los tránsitos, porque nos van mostrando esto, por qué se van acumulando. Fíjate que por qué se acumula tanto en Capricornio. Bueno, porque justamente, ¿no? Capricornio quizás está la gran causa y la gran posibilidad de solución de trascender estas cosas, ¿no? Siempre acordémonos que nosotros somos los 12 signos, ¿eh? No es que nosotros somos de tal signo porque supuestamente nuestro sol, nos dijeron una vez que el sol, como el sol estaba en Capricornio o en Piscis o lo que sea, somos de ese signo. Eso lo tenemos que olvidar porque eso nos limita mucho y no nos da ninguna respuesta y después cuando queremos entender nuestra vida y vamos a verlo desde el sol, bueno, es peor aún y conclusión, nada sirve para nada, ¿no? Empezando por la astrología. Entonces, por eso hay que salir de eso, ¿no? Hay que salir de eso y como decíamos antes, ¿no? A veces por ahí nosotros en nuestra carta natal podemos tener muchos planetas en un signo, por ejemplo, en una casa, y por ahí el Sol no está entre esos planetas. Bueno, no importa, ahí está lo importante, ¿qué importa el Sol? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para entenderlos y sobre todo para que la astrología sea una herramienta que nos sirva y que nos sirva para entendernos y con ese entendimiento podamos evolucionar. ¿Y qué significa evolucionar? Poder romper eh, patrones de conducta que se repiten y se repiten en distintos lugares con distintas cosas, hago distintas cosas, me voy a distintos lugares, trato con distinta gente o lo que sea y siempre como que vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque están estas cosas, están estos miedos, están esta cosa de la conveniencia, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo no es que hablo para los, entre comillas, capricorniano o de tal signo, ¿no? Todos somos de este signo, todos tenemos esta energía. Entonces, esto lo tenemos que, en primer lugar, todos lo tenemos que identificar. Esto de la conveniencia, esto del miedo, esto de no cuestionarnos las motivaciones. Y es importante que lo cuestionemos porque el cielo astrológico en este momento está pidiendo a gritos esto, a gritos, ¿eh? Por eso es importante que le prestemos particular atención, ¿eh? Y no dejemos pasar esta oportunidad, porque seguramente la semana que viene, haciendo el seguimiento astrológico, esto con el día a día, ¿no? Para no caer en los lugares comunes, ya el cielo nos va a estar hablando de esto, pero de otra cosita. Entonces, por eso está bueno ir paso a paso, ¿no? Como tarea para la semana, ver esto, ¿no? ¿Qué hay atrás de mis motivaciones? Cuando yo quiero algo, ¿de dónde viene? ¿Yo alguna vez me lo pregunté? No, seguramente no. Seguramente no, porque siempre fue así, porque a mí me dijeron que esto era lo bueno, y por ahí es bueno, no digo que no, pero digo, no importa si es bueno o malo. Yo me lo pregunté, sí o no. Acá está el punto. Esto es lo que nos está pidiendo esta aglutinación de planetas, esto es lo que nos está pidiendo este trígono con Urano que nos está diciendo, habilito este proceso y no hay lugar para no hacerlo. No hay lugar, no voy a dar mucho lugar. Justamente Urano, esta cosa de Urano el loco, ¿no? Eh, este, este Urano, este lado nuestro de actuar casi de manera inconsciente, que a veces es muy bueno para romper ciertas dinámicas de la vida, ¿no? Bueno, y qué mejor que usarlo en este caso, ¿no? Esta cosa de habilitar un proceso y también ese sextil, también, ¿no? De entre Saturno y Neptuno, ¿no? Este Saturno y Neptuno que es una cosa maravillosa, ¿no? Porque
nos habla de, al mismo tiempo, de la disolución, del volver todo a foja cero, como se dice, ¿no? Y Saturno que nos habla de construcción, estructura, generar algo, ¿no? Justamente el regente de Capricornio, ¿no? Bueno, habilitar esto que nos está diciendo que habilitemos entonces en este lado de nuestra personalidad es- este doble mecanismo que es un solo mecanismo, disolución y construcción, pero de lo nuevo, no volver a lo de antes. Por eso el proceso de disolución neptuniano arranca por acá, ¿no? Arranca por esto que decíamos recién. ¿Qué hay? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Qué me motiva? ¿Se entiende esto, no? O sea, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque si no lo hacemos esto con profundidad de conciencia, lo que vamos a construir va a ser quizás aparentemente distinto, pero nos va a llevar de nuevo al mismo resultado. Otros lugares, otras actividades, otras personas, lo que sea, pero voy a sentir que estoy siempre en lo mismo. Y lo peor de todo es que lo voy a poder hasta terminar justificando diciendo, y bueno, pero es lo que me conviene, es lo que hay, ¿no? Que esta frase tan triste que está muy asociada al elemento tierra, es lo que hay, ¿qué voy a hacer, no? Y ya está, y no me preguntes más nada. Entonces, importante esto, ¿eh? Momento fundamental de renovación, ¿no? De revolución interna, ¿eh? Revolución. Fíjense que cuando digo la palabra revolución, estoy pensando ya un poco, que quizás lo vamos a hablar en los programas que vienen, quizás el programa que viene, cuando hablemos un poco de Plutón, justamente Plutón es esto, es la revolución. La revolución en el sentido de revolver, ¿no? Lo que está abajo va arriba, ¿no? Como que, vamos a ver todo, ¿no? No de revolución como esa palabra que por ahí la asociamos con algo que no tiene, no tiene que ver. Yo digo revolución con lo que la revolución, con esto de revolver, si se quiere, ¿no? Dar vuelta y ver qué hay abajo, qué hay a los costados. Pero para que eso ocurra de manera genuina, es necesario que este proceso sea profundo y sea sincero con nosotros mismos. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva para actuar? ¿Qué me motiva a mis planes? ¿Qué motivaciones, qué deseos, qué filosofía de vida hay atrás de mis planes de organización? Lo de Mercurio que decíamos antes. Importantísimo que tengamos esto en cuenta. Vamos a hablar también ahora un poquito, como cambiando de tema, pero no cambiando de tema, no. Todo tiene que ver con todo en el zodíaco. Pero que ya lo mencionamos, quizás, y está bueno que a ver si lo podemos un poquito ahondar, que es este sexto planeta o sexto componente que se va a sumar a este pelotón, que va a pasar rápidamente, ¿no? Porque estamos hablando de la Luna y la Luna, como sabemos, ¿no? Tiene un movimiento rápido, ¿no? Que va a cruzar por arriba de Mercurio, Marte, va a cruzar arriba del Sol, lo que se conoce como la Luna Nueva, ¿no? Y va a seguir adelante y todos estos planetas van a seguir moviéndose lentos. Pero en un momento ya, digamos, es como que vamos a tener por unos días, si se quiere, ¿no? Eh, estos 6 planetas, ¿no? Porque vamos a tener a la Luna, una Luna a ver, una Luna que está en Sagitario en este momento, ¿no? Que va a cruzar ya seguramente en las próximas horas, ¿no? Va a cruzar la frontera y va a entrar la Luna, va a estar en Capricornio. A ver, nosotros siempre que hablamos de la Luna en Sagitario, eh, siempre hablamos un poco de esta idea, y uno lo ha visto mucho, ¿no? Esto de la Luna en Sagitario como esta idea de poder amigarse con uno mismo y con los demás sobre todo, ¿sí? Con los demás sobre todo con el entorno familiar, ¿no? Siempre recordemos que la luna tiene que ver con eso, ¿no? Con la infancia, ¿no? Esta cosa de que un día me cae la ficha, ¿no? Como que a mí me vendieron un buzón, ¿no? Como está, te he dicho, ¿no? Esta
esta cosa de las cosas no eran como me las pintaban durante, pongámosle, mi infancia, ¿no? No eran como me las pintaban porque bueno, no se podía, o se podía, pero no era difícil, o yo no lo quería ver, o lo que sea. Esta cuestión de la yo a lo que voy con esto es un poco a esto, voy un poco a la irrealidad, ¿no? Esta luna en Sagitario nos habla de vivir en una irrealidad, ¿no? Debido a la irrealidad que atención, ¿no? Porque el problema no es tanto vivir en esa irrealidad, por eso hablo un poco de reconciliarse con, ¿no? Porque si nosotros, como luna en Sagitario, después no nos reconciliamos con el entorno, con lo que sea, pero sobre todo con nosotros mismos, porque de alguna manera después de ese momento de infancia fuimos nosotros los que seguimos repitiendo algunas cosas, sabiendo que por ahí no eran así, sabiendo esto que por ahí me habían vendido un buzón, pero yo no lo quería no lo quería, no quería indagar ahí porque, bueno, porque puede ser algo medio triste o no me gusta o qué sé yo. Entonces preferí de alguna manera sostener eso, que eso se ve reflejado en muchas acciones de la vida, ¿no? Esto de decir, bueno, me conformo con lo que hay, un poco lo que decíamos recién, por eso quiero tocar ese tema, un poco esto de la conveniencia, no me conviene, ¿no? Eh, entonces esa reconciliarse, ¿no? Esa luna Sagitario debería, debería provocarnos en algún momento de la vida, ya en la adolescencia para arriba, ¿no? Un gran proceso de reconciliación, pero con nosotros mismos. No perdonando a otros que quizás los podemos identificar como que de alguna manera no nos mostraban la vida como tal cual era, no nos decían las cosas tal cual era, pero no pasa por ahí, porque lo que yo tengo que ver es qué hice yo con eso después durante el resto de mi vida. Yo alguna vez me lo cuestioné, entonces si yo nunca me lo cuestioné o no me lo quise cuestionar porque no me daba miedo o me convenía o lo que sea, bueno, entonces la responsabilidad es mía. Entonces esa cuestión de reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? De autoperdonarnos por eso y poder iniciar un proceso de autoindagación, de indagación profunda, que tiene mucho que ver con esto que estábamos diciendo, todos estos planetas en, en Capricornio, ¿no? Con las cuadraturas estas, con los trígonos, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con un reconciliarse, porque el reconciliarse tiene que ver con vernos tal cual somos. Y la única forma de conocer, de poder entender mis motivaciones y poder enriquecer mis motivaciones es reconciliándome conmigo mismo, que es un proceso muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando empieza en una luna en Sagitario, una posición muy, muy interesante, ¿no? Para la luna. Pero sobre todo cuando uno piensa en lo que es una luna en Capricornio. La luna en Capricornio es que, bueno, como decíamos recién, ¿no? Que en pocas horas ya va a estar cruzando esa frontera y sumándose a todo este enorme pelotón. Una luna en Capricornio que nos dice, ¿qué es una luna en Capricornio? Es, bueno, eh, es esa cosa de tengo que cumplir, ¿no? Tengo que, tengo que asumir responsabilidades que me exceden de un modo que me excede, pero porque no hay otra. Esto seguramente a aquel que tenga luna en Capricornio le suena un poco, ¿eh? Como también al que tenga luna en Sagitario seguramente le suena lo que dijimos antes, ¿no? Entonces es justamente esto, ¿no? Acá hay algo que es muy interesante, ¿no? Porque en algún punto nosotros estuvimos hablando de, bueno, ¿cuál es la gran traba, no? Cuando pensamos en todo esto, ¿no? En todo esto que veníamos diciendo antes y ahora le agregamos esto, ¿no? Bueno, la gran traba es, a veces es esa conveniencia, esa, digámoslo así, entre comillas, comodidad
para seguir siempre lo mismo. Y una luna en Capricornio, la luna en general, ¿no? Pero una luna en Capricornio nos va a hablar mucho de eso, ¿no? Eso que dijimos recién. Son responsabilidades que me exceden, roles que me exceden, porque soy demasiado chico para eso, o no tengo el conocimiento para eso, pero no queda otra. Atención con esta frase, no queda otra. El no queda otra es una frase muy común para Capricornio en particular y para los signos de tierra en general, ¿no? Y el no queda otra puede ser la frase mágica, ¿no? Que boicotee todo este gran movimiento que estuvimos hablando recién, bueno, todos estos minutos antes, ¿no? El no queda otra. No, yo no puedo, porque no queda otra. No, yo no puedo actuar de esa manera, ¿no? Porque no queda otra, ¿no? Yo no puedo hacer esto que a mí me gustaría, porque no puedo, no me queda otra. O sea, la vida es así. Eso de que la vida es así, ¿no? Tan de la luna y tan de la luna en Capricornio, ¿no? La vida es así, yo me tengo que hacer cargo de cosas que después en la vida sigue, continúa, ¿no? Uno dice, bueno, esto es de la infancia, no sé, pero de grande es lo mismo, ¿no? Y es cuando vivimos encerrados sin estar encerrados, encerrados por nuestros principios, llamémoslo de una manera, principios filosóficos de vida, filosofía de vida, no sé cómo llamarlo. Bueno, ese sería un desafío. Siempre acordemos, ¿no? Que cuando nos encontramos con alguna cosa pesada, ¿no? Esto que estamos hablando del luna en Capricornio, lo que decíamos antes del luna en Sagitario, esto de reconciliarnos con nosotros mismos, que es un paso fundamental que el luna en Sagitario en algún momento lo tiene que hacer sí o sí, si es que quiere dar un paso más allá en su vida, ¿no? Ya se puede quedar en eso y se queda en eso y se queda en un mundo de negación absoluta de todo, ¿no? Si uno no se reconcilia. Pero digo, estos estas grandes barreras, que depende, claro, depende la luna de cada uno, depende de las posiciones, siempre van a estar. Bueno, pero estas grandes barreras son aquellas las cuales nos hacen tropezarnos con estas dificultades, llamémosla, con estas, yo más que dificultades diría, con estas oportunidades, ¿no? ¿Qué son estos tragos amargos, no? Porque son tragos amargos que uno dice, pero ¿cómo? Ahora me tengo que enfrentar con esto. Mirá, a mí, luna en Sagitario, ¿no? Y no. ¿Qué, qué, qué, qué me quisieron, qué me quisieron dar? ¿Qué me quisieron vender? ¿Qué me quisieron mostrar? ¿Por qué? Bueno, porque era lo que les daba. Dio para eso, la situación no daba para otra cosa. Y si yo tenía esa luna en Sagitario, por algo fue, justamente porque tenía que habilitar algún proceso de reconciliación conmigo más tarde en la vida, que por ahí no lo podemos entender en el contexto de una situación particular o de una vida en particular, pero sí lo podemos entender si lo entendemos en una evolución que lleva vidas. Atención con este tema también, ¿eh? Esto va para todas las lunas y para todas las posiciones. Entonces, claro, en el caso de una luna en Sagitario, ese reconciliarse va a ser algo dramático, algo que va a decir, en muchos casos quizás nunca se logre, pero nunca se logre y ni siquiera se intente, porque la luna a su vez es la zona de confort, es donde yo estoy cómodo. Yo sé que si hago eso voy a estar peor. Sí, probablemente voy a estar peor hasta que me vuelva a adaptar, hasta que mi estructura mental se vuelva a adaptar. Esa estructura mental de una luna en Sagitario evolucionada se vuelve a adaptar a un mundo, obviamente, voy a tener que hacer un duelo, ¿sí? Pero para bien, ahí está el salto, por eso es tan importante saber, conocer estas posiciones para saber cuál es el desafío y cuál es el camino y cuáles son las vallas que yo tengo o los obstáculos que tengo que
todos los obstáculos yo tengo que tratar de sobrepasar, pero ¿cuáles son los más importantes al menos? Al menos reconocerlos. Y en el caso de la luna en Capricornio es esto de, bueno, es así que voy a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Esa cosa de que el sistema que funciona es más fuerte que yo. Yo no me puedo identificar ante un sistema en el cual me dio un lugar, el cual yo tengo que ocupar responsablemente y eficientemente. Y si no lo hago responsable y eficientemente, lo tengo que ocupar igual. Entonces, estos movimientos, ¿no? Y que ahora la luna se sume a este pelotón y a todos estos aspectos que venimos diciendo, ¿no? Es muy, y sobre todo antes de que todos estos planetas se vayan a juntar con Plutón, que como decíamos es el tema este de la revolución, ¿no? Del revolver, ¿no? Que la luna da un pasaje por ahí, ¿no? Esta cosa de hacernos sentir de cada una de estas habilidades, de cada una de estas directrices de nuestra personalidad, Mercurio, Marte, Venus, lo más básico, lo más rústico, lo más postergado quizás. Gracias, tenemos que decir, porque gracias a ver eso es que podemos decir, bueno, toqué fondo, ¿no? O toqué con algo que está en el otro extremo de lo que yo quiero. A ver, estamos hablando de qué aspectos de nuestra personalidad, de nuestra mentalidad, no son, no de alguna manera no tuvieron contacto con una evolución en la vida, con una vida que seguramente, depende de la edad que tengamos, nos fue golpeando la puerta y de alguna manera esa puerta o no la abrimos o la abrimos y la cerramos, abrimos, espiamos y la cerramos. Pero lo que queda es esto, ¿no? Es este tocar fondo, es decir, me quedé en ese extremo, me quedé en esa seguridad, me quedé en esa conveniencia, me quedé en esa, bueno, yo hago lo que el sistema, digamos, organizacional, la posición que me dio, creyendo incluso hasta erróneamente que yo me gané eso, ¿no? Que nada más equivocado. Simplemente tomé algo que me dieron y no me lo cuestioné porque me conviene. Bueno, darse cuenta, al menos preguntarse o dudar por un segundo que eso por ahí podría no convenirme, es un hecho revolucionario, revolucionario, Plutón. Bueno, esto de tocar fondo para generar hechos revolucionarios, ¿no? Me parece como una conclusión para para este programa y para esta explicación que estuvimos dando y que a mí me llamó mucho la atención a partir de ver, digamos, este orden astrológico y estos movimientos y estas proyecciones de acá a 1 o 2 días que hacemos. Tocar fondo para llegar a una revolución. No es ni revolución ni es tocar fondo, ¿eh? Es simplemente que algo nos pinche, que algo nos duela cuando miramos nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestras decisiones. Los anteojos de quién estoy usando para mirar hacia adelante. ¿Míos? ¿O los que a un sistema que yo acepté le conviene porque no queda otra que yo lo haga?
Eso es tocar fondo, a eso me refiero con el tocar fondo, ¿no? Con el tocar, con sentir el daño que quizás eso nos viene, nos hizo y nos está haciendo en este momento. Pero justamente este es el momento de cambiarlo. Este es el momento de generar el cambio. Este es el momento de generar esto, la revolución. Bien, seguramente la semana que viene vamos a seguir hablando un poco de esto, porque esto sigue y ya vamos a estar seguramente hablando vamos a empezar poco a poco a dejar Capricornio y vamos a empezar a hablar un poquito más de Acuario, lo cual no va a ser fácil porque va a ser un Acuario bastante visitado, ¿no? Como lo fue Sagitario, como lo fue Capricornio, ¿no? Eh, pero quedarnos con esto, ¿no? Que somos todos estos signos, somos nosotros. Todo eso somos nosotros al mismo tiempo. Cuando llegamos a una conclusión, no tengan duda que pasamos que ese pensamiento recorrió la rueda astrológica, pasó de Aries a Piscis en una fracción de segundo. Y este es el momento de cambiar, conectar, renovar, revolucionar esa área Capricornio que es fundamental, como lo es el planeta Saturno, como estuvimos ya hablando bastante. Bueno, cortamos acá, seguimos la próxima semana y queda, como siempre, la invitación para el jueves que viene en el programa Tu Astrología, eh, en este modo especial por estos días, pero como siempre, eh, ya desde, como siempre lo venimos haciendo, desde Radio Divergentes, desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y, y bueno, queda la invitación para la semana que viene y bueno, espero que podamos seguir haciendo la evolución astrológica y pudiendo pensar y pensarnos gracias a estas eh, ideas y propuestas que dejamos acá. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.